Continuando con el tema del plan de la apertura, vamos a ver una partida muy interesante entre Janowski, que conduce las piezas blancas, y el gran maestro José Raúl Capablanca, que conduce las piezas negras. Janowski abre de dama, replica con caballo F6, Capablanca, caballo F3, D5, C4, C6, caballo F3, alfil F5, dama B3 y dama B6. Aquí a Capablanca no le importa que le doblen los peones. Igual con base a esta posición se va a desarrollar la primera fase del plan de esta partida. Resulta que Capablanca quiere tener un ataque y una preponderancia de dominio en el flanco dama, y Janowski juega de manera pasiva y no reacciona a este plan de Capablanca. Y cuando una vez ya logra controlar el ataque de Capablanca, este ya tiene un fuerte ataque, una nueva proyección en el flanco rey. Eso es lo que vamos a ver en esta partida. Entonces, como Janowski no es consecuente con el ataque de Capablanca. Entonces miramos que aquí hay unos cambios y aparentemente existe una debilidad, ¿no es cierto?, en esos peones doblados, pero vemos que Capablanca con las siguientes jugadas logra acomodar su estructura. Entonces miramos cómo en esta posición Janowski no tiene la claridad de esta posición, ¿sí? Aquí él debió de haber tomado el caballo con el alfil, así sea desdoblar esa estructura de peones, pero pues no lo hizo y permite como el caballo logra una instalación en esa casilla de C4. Y Janowski pues ha sido muy pasivo haciendo unos avances de peones en el flanco de rey. Entonces aquí ya hizo el cambio y Capablanca acomoda su estructura de peones con un fuerte peón en C4, que posteriormente apoyará el avance de B7 a B5. Entonces aquí Janowski trata de abrir el centro, Capablanca hace caso omiso a esta situación, acomoda sus alfiles y hace la jugada de B5. Remueve y aquí empieza a generar una presión Capablanca, una presión sobre la torre de A1. Entonces miramos cómo hace el doblaje para avanzar el peón a B4, pero entonces aquí Janowski pues es preventivo y juega la torre de A a B1, y Capablanca pues al ver que Janowski ya controló el ataque en el flanco de dama, pues se prepara a atacar en el flanco rey con esta jugada de H6 muy interesante. El caballo mueve y empieza esa expansión de los peones. El caballo trata de reciclarse de alguna manera de Janowski, pero Capablanca ya ubica sus torres en una columna que se abrirá lo más pronto posible. Remueve y efectivamente se abre la columna y coloca la otra torre, ya retira de ese plan, de ese proyecto que tenía anteriormente, y se dirige totalmente a manejar, a dominar el flanco de rey. Entonces miramos cómo ubica una excelente torre. Janowski trata de ubicar también sus torres para dominar de alguna manera esa columna, pero vemos una presión muy fuerte. Aquí, sin embargo, Capablanca hace una combinación de ambos planes, también ataca el flanco de dama. Y miramos que hace una jugada súper interesante, la cual es de habilitar el alfil. Miren esas maniobras tan especiales que desarrolla. Y aquí Janowski efectivamente pues trata de evitar el dominio de las torres, ¿sí?, interponiendo su alfil, pero pues después de la excelente ubicación de ese alfil negro de Capablanca, empieza ya a generar una presión muy fuerte. Miramos cómo esa inofensiva jugada, entre comillas inofensiva, de H6, H5 es tan interesante porque permite quitar la pieza defensora, que en este caso es el alfil, la pieza defensora de la torre de G1.
porque si hacemos unos rayos X miramos que está doblemente atacada la pieza, la torre de G1. Entonces miren cómo ese avance va a quitar el defensor, ¿no es cierto? Va a liberar esa columna para que tengan más presión las piezas. Entonces aquí efectivamente, bueno, trata de llegar a séptima Janowski, pero ya es una jugada muy débil y empieza a deshacerse de las piezas que protegen la columna, que protegen la torre. En este caso, sí, primero se libera de el caballo y posteriormente presionan con el alfil. Entonces miren qué interesante ese peón que aparentemente se lo miraba tan débil, resultó ser determinante. Entonces ya aquí la partida está ganada para el bando negro. Entonces con esto pues miramos el doble ataque, la doble perspectiva que tiene Capablanca al respecto, y con esto pues damos finalizado este análisis. Muchas gracias por la atención, hasta otra oportunidad.